Bueno, acá me puse una gorra para verme diferente. En el primero sin lente, después con lente. Y ahora con una gorra para verme diferente, no aburrirme cuando me esté viendo dentro de 10 años. Poder ver estos videos y decir, wow, saliste de todo eso. Y todo lo que has pasado. Bueno, entonces, este viene siendo la segunda parte de mi historia, en la cual yo decido vivir de acuerdo a las reglas de Brian. ¿Ok? Bueno, como les dije, yo recuerdo mi niñez con mucha, o ni la recuerdo. Así de traumática la habré sentido que yo no recuerdo gran parte de mi niñez. Recuerdo de momento algunos capítulos, algunas cosas y por lo general me enfoqué en lo malo. Me enfoqué en ver lo malo, en esa violencia, en ese maltrato, tanto físico como verbal, que sufrí. ¿Ok? Que agradezco muchas cosas, créanme que sí, no me estoy quejando en el tema de que cómo fui corregido. Me hubiera gustado que hubiera sido diferente. Y creo que si mi familia, porque son todos, vuelvo y repito, no hubiera sido tan violenta conmigo, yo hubiera tomado decisiones pensando más en el amor. Pero al cercenarme esa parte y al no dejarme vivir eso, o al no enseñarme, a no comprender, porque era un niño, o sea, es como, puedo entenderlo los niños de la calle, ¿no? Que les toca aprender solos. Y entonces queremos juzgar nosotros a alguien de la calle, la cual no ha tenido las herramientas, nosotros que sí fuimos creados bajo un techo. Entonces son reglas completamente diferentes. Las reglas en este momento cambian. Bueno, como seguía comentando, Brian nace o fue creado por Efraín para poder sentirse, o sea, yo pasé por una ruptura amorosa, que ese fue el detonante, pasé por una ruptura amorosa en donde haberme dejado de esa persona, pues también se llevó consigo el entorno, ese espacio en donde yo podía escapar de mi familia. ¿Me hago entender? En donde yo podía escapar de mi familia, no estar tratando con ellos, no obligarlos a ellos a tratarme, a que me pusieran cara, a incomodarlos, ni yo sentirme incómodo. Entonces escogía a esas personas las cuales yo había escogido, que era lo más maravilloso, ¿no? Los amigos son la familia que tú puedes escoger. Pues así fue. Y cuando eso se acabó, pues se me derrumbó eso que yo había construido. Entonces fue ese primer tropiezo, esa primera caída que yo tuve en mi vida. Y lloraba a pulmón suelto, con moco, horrible. Pero creo que también era más de eso, ¿no? Me sentía querido, me sentía aceptado. Siempre, o en ese entonces me sentía, no. Hoy en día yo me siento, o sea, yo no tengo problemas de autoestima. Que me quiera morir, o bueno, no que me quiera morir, no te quieres morir. Que me parezca aburrida la vida, no significa que yo me considero una persona fea. Me considero una persona muy simpática. Yo soy un caballero que sabe comportarse, tiene buenos valores, soy un partidazo, vean este peluche que está acá. Pero no siempre me concebí así. Fui una persona con sobrepeso. Y eso me hacía sentir muy inseguro porque yo recuerdo que cuando yo estaba en liceo, hablo de séptimo, octavo, yo cuando me iba a declarar a las chicas, ay no, me rechazaban o se reían de mí, tú. Entonces, esa parte de ahí sí me creó un problema de inseguridad. Pero es que también yo era muy gordo, tú, muy gordo. Pero bueno, el punto es que la idea es que Brian no se sintiera, que si yo iba a crear una personalidad, esa personalidad no se sintiera más así. No se sintiera, porque eso también fue otra cosa, ¿no? O sea, Brian era todo lo que yo no quería ser más. Esa versión mejorada, pero no es una versión ni siquiera mejorada, porque era una versión completamente diferente a lo que era Efraín.
esa persona insegura. Yo era muy tímido, aunque yo, o sea, debido a que yo fui violentado tantas veces, a mí me daba miedo hablar. Porque aquí uno le contestaba a alguien en la casa y te agarraban, o te lanzaban un cholazo, te lanzaban un correazo, te lanzaban un golpe. Así, clarito. Uno no podía contestar nada. Entonces, el yo hablar, el yo hablar así me costaba. Entonces, el poder sentirme aceptado, si me entiendes, todo eso, a mí me gustó mucho esa parte. Te voy a decir que sí, expresarme, echar un chiste y se reían. Entonces, sí, alimentaba mi ego, vamos a decirlo de cierta manera, porque el foco estaba en mí y era bien, me hacía sentir bien. Tuve amistades, pues de esa época voy a ser egoísta al decir que conservo una sola amistad, ¿ok? Pero hay una persona que solo fue amiga y de verdad que ha estado conmigo en muchos procesos, que esa es Mariana, que fue después de Catén, el chico que les comenté, que fue un excelente amigo donde vivíamos copiándonos los exámenes. Esta fue mi primera amiga, ¿ok? Y ella era rockerita también, entonces que puedo entender que era inaceptada también, esto, aquello. Fue la primera persona entonces que me motivó a salir. Salíamos a Plaza Mayor a interactuar con más personas, salíamos a tomar también. Pues empecé a descubrir esa vida, ¿no? Que aparte del liceo y las amistades que puedas hacer en el liceo, fuera de la familia, fuera del liceo, hay otros vínculos que se puedan generar. Ella me mostró eso. A raíz de eso, pues he conocido otras muchas más personas que comparten un vínculo súper poderoso, ¿no? Pero si tuviera que marcar un punto de partida en cuanto a una amistad que hoy en día todavía conservo, sería la de Mariana. De verdad que... Y en este momento, pues yo he sido mal amigo con ella por no... Ella me entiende mucho en este tema de mi colapso y mis episodios, lo que me da a entender que ella ha pasado por eso. Pero el yo no tener las herramientas no he sabido tratarla, ni, o sea, yo tengo ya como 3 años, 2 años así, sufriendo de depresión severa y con ganas de no vivir. Entonces, no he podido ser el amigo este último tiempo que ella se merece. Sin embargo, ella ha sido una amiga para mí y es mi contacto de emergencia. Cuando estoy bastante loquito, pues yo le marco y ella me recuerda lo que soy y todo mi camino. Así que le agradezco mucho a Dios tenerla en mi camino. Pero bueno, no vengo a hablar de eso, pero quiero decir que en el momento en que yo decido convertirme en Brian, es que ella aparece en mi vida, ¿no? En esa transición, pues ella estaba en esa transición, ella fue de esas conocidas que me quedó de esa relación que yo tuve y de las personas que cada quien escogió su bando, porque cuando alguien termina una relación, después, ay, yo me quedo con ella y ya. Ella fue de esas personas que se quedó a mi lado. Y por tal motivo, pues, gracias a ella pude conocer bastante el mundo, como de fuera del liceo, porque eran las únicas amistades que tenía. ¿Ok? Vuelvo y repito, del liceo ahí me quedaron muy buenas amistades que conservo todavía, pero no tienen esta intensidad que tengo con esta persona. El punto es que, bueno, al terminar esa relación yo quería una mejor, otra versión de mí. Ya yo no quería llorar más, o sea, yo lloré llorando, duré, perdón, lloré llorando, duré llorando demasiado tiempo. Eso era, pero allá. Pues ahorita me río, pero en ese momento, y yo sentía, yo me acuerdo, yo siempre he escrito, a mí escribí poemas o cómo me siento, y yo describía ahí que, o sea, yo comprendía cuando dicen que el corazón duele, que es un órgano, que eso no tiene nada que ver, que eso es lo que hace es bombear sangre. Yo sentía como, no sé, se me partía eso y recuerdo ese momento de dolor en donde yo me quedaba dormido llorando. Horrible, o sea, hasta que llegó un momento y ahí cuando le dije empecé a explorar en la creencia wicana, que es de brujos y esas cosas. Este, ellos, hay un pensamiento, ¿no? Ellos no tienen como unos mandamientos como tal, sino decía algo que decía, puedes hacer, haz lo que quieras
pero no dañes a nadie. O sea, esa era una regla. Vamos a decir que lo que uno desea, o sea, eso tiene que ver mucho con lo que uno desea, eso se regresa, todo lo que tú vayas a hacer se regresa, si haces cosas buenas, pues se van a regresar cosas buenas, si haces cosas malas, eso se te va a regresar, con la magia, con todo, porque esa creencia de magia, rituales y todo aquello, tú puedes crear, manifestar y hacer todo lo que tú quieras para ti, para tu vida, pero sin dañar a nadie, porque el poder, la magia es enorme, ¿ok? Entonces, recuerdo que yo seguí mucho eso. Dije, o sea, Brian Uzumaki va a vivir de acuerdo a esa regla, haciendo lo que le dé la gana sin dañar a nadie. O sea, yo no iba a ser piedra en el zapato de ninguna persona. Otro de los valores con los cuales esa fue una regla, ¿no? Y uno de los valores, principios, por decirlo de alguna manera, era la lealtad. Yo dije que yo iba a ser una persona leal. O sea, a mí las traiciones me dolían mucho. Ah, claro, en ese entonces hablo de traiciones mínimas, de que, ay, yo te conté una cosa a ti y tú viniste y se la contaste a aquella persona y eso era una traición. Que a mí me duele mucho eso. O sea, si yo te cuento algo a ti y te lo estoy contando desde mi corazón, no tienes que comentárselo a nadie. Pero en ese entonces eran cosas de niño, vamos a decirlo. Y ni siquiera era adulto todavía, 16, 17 años todavía no era adulto. Entonces, el tema de eso, de la lealtad, yo dije, yo voy a ser así. Yo voy a ser una persona leal, con el que es leal conmigo y voy a defender a la persona que es leal y que es palante conmigo. Y yo no me voy a meter con nadie, ¿ok? Voy a hacer mis advertencias y eso y aquello, pero yo no me voy a meter con nadie. O sea, hacerle daño a alguien. Voy a ser leal y otra cosa, voy a ser una persona sincera. Ya, no necesito ser una persona correcta, ética y moralmente. Ejemplo de que yo tomaba mucho licor, fumaba bastante. Ya después, más adelante, no fue en esa etapa, pero sí fue en la etapa de Brian, empecé a consumir drogas. Pero yo estaba bajo mi misma regla, haciendo lo que a mí me daba la gana sin dañar a nadie. Al quien estaba dañando era mí, era mi cuerpo, era mi decisión. Yo sabía los términos y condiciones y yo decidí darle acepto. Nada más. O sea, ahí estaba dañando era a mi persona únicamente. Ay, que los daños colaterales, que tu madre, que tus tías, que se mamen una caravana. Porque cuando yo necesitaba amor, yo no lo tuve. ¿Ok? Entonces esa fue una etapa bastante dura y de rebeldía, porque entonces yo también me dije y me puse como regla que yo no me quería sentir más mal y que yo no me iba a quedar callado. O sea, yo tenía mi punto, yo lo iba a defender y ya coñazo ya yo había recibido, y si tenía que seguir recibiendo coñazo y para defender mi punto de vista y a mí me agredían, yo también iba a regresar. Iba a regresar los golpes que a mí me dieran. Si a mí me maltrataban físicamente, pues yo también lo iba a hacer, sin importarme nada. Ahí, en esa etapa, que es la que yo decido ser Brian, es que pues muchas personas de mi familia se alejaran de mí, que me sabía a carato, pero se expresaban más feos de mí. En el sentido de que, ay, que él es una persona agresiva, que tú sabes que a él no se le puede decir nada. Pero es que ella ya había aguantado demasiado. Y en el momento en que ya yo decidí hacer Brian, yo no me quedaba callado. Ejemplo, les dije en el antiguo video que yo escuchaba tras las puertas. Y escuchaba ahí todavía vivía aquí en casa de mi abuela. Y yo escuchaba tras las puertas cómo se expresaban de feo. Ahora, Efraín escuchaba, pero Brian iba y los mandaba a callarse la boca y que me lo dijeran en mi cara. Salía, se defendía. Y a mí eso me hacía sentir muy bien. Claro, muchas veces me jodieron. Claro que sí. Y yo, esto es así, 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 así y así. Es mi percepción, lo que sea, pero lo defendía. Inclusive, con mi abuelo,
Después que yo decido entrar en esa etapa, que bueno, es la etapa de rebeldía, etapa de adolescente, pero en la cual yo definí lo que yo iba a hacer, que no iba a permitir cosas en mi vida, mi abuelo fue una persona muy violenta. Y él, recuerdo que después de eso, él iba a agarrar una correa. Pues en realidad todo empezó porque él iba a pegar a una perra mía. Yo tenía una perra que se llamaba Princesa y la perra estaba ladrando. Y él le iba a ir a pegarle, a darle con una correa gruesísima donde él nos dejaba las marcas. Cuando yo vi eso, recuerdo que yo salí corriendo con una patada voladora y ¡pam! Lo lancé para allá. No es de algo de lo que yo me sienta orgulloso. Bueno, no, sí es algo de lo que yo me siento orgulloso. Porque él no estaba respetando y yo tampoco lo iba a respetar. El respeto se gana. Y así como él se ganó el respeto mío por intimidación, él también iba a aprender a respetarme por violento. Así tendría que matarme con quien yo me tenga que matar. Vean, en ese momento a mí ya no me importaba nada. Si ahorita no me importaba morir, ahí no me importaba morir a golpes tampoco. Sea quien sea. Y así fue. Y ese día nos agarramos a golpes. Creo que en ese momento fue cuando mi familia entendió, porque ellos también le tenían mucho miedo a él. Respeto, amor, lo que ellos le quieran llamar. Pero le tenían mucho miedo a él. Y cuando ellos me vieron defendiéndome de JP, fue que yo creo que ellos entendieron que yo iba en serio. Que yo iba en serio y yo no estaba dispuesto a tolerar absolutamente nada, ningún otro tipo de maltrato en mi vida. Y el que se me parara yo le contestaba. Ahí fue cuando yo tengo algo, hoy en día, que yo nunca me quedo callado, ¿vale? Yo hablo en el sentido de muchas cosas, o sea, me preguntan algo y respondo y esto y aquello. Yo me he suavizado ahorita después de estos colapsos, no estoy para estar peleando. Pero tenía eso, que no me quedaba callado, o sea, no me iba a quedar callado. No. Muchas veces en ese momento, mientras estaba explorando, así yo no tuviera la razón, no. Y me quedaba centrado terco en una sola cosa que yo sabía que les iba a molestar y lo decía. Y les empezaba a sacar cosas de ellos también. Porque mi primera lucha, y esa etapa revés, fue con mi familia. Fue porque ya yo no me quedaba callado. Y sí, ahí todo el mundo se alejó de mí. Menos mi abuela, ¿no? Mi abuela, yo peleé hasta con mi abuela muchas veces. O sea, no de golpe, jamás. Con mi abuela no. Pero sí de palabra. Y esto, y no, y tus hijas esto, y tus hijas esto, y qué va a venir a decir esta, ya todo el mundo le sacaba todo. Porque como ya yo escuchaba, yo le sabía todos los chismes a todo el mundo. Yo sí, bastante. De ahí obviamente dejaron de contarme cosas o cuidaban mucho al hablar. Hasta que bueno, ocurrió un problema cuando yo tenía creo que 18. Sí, 18 casi 19, no sé. No, inclusive fue mucho menos. No, fue entre los 18 años, cumpliendo los 17, en donde ya yo decidí irme de la casa. Porque aquí todo el mundo quería mandar. Si yo puedo entenderlo, que yo me iba a tomar mucho. Y yo estaba con mis amistades. Yo estaba con mi familia, con la gente que yo escogí como familia, con la que yo me sentía aceptada, con la que decidió quererme, así sea por interés, por lo que sea. Y yo me lo pasaba con un grupo de rockeritos. Y, y como ellos también como que se sentían discriminados por su familia y todas esas cosas, éramos un grupo común. Entonces era bien entendernos, no era bien parchar un rato, quedarnos a hacer nada, quedarnos pensando, quedarnos hablando tonterías, cosas que yo no podía hacer. O sea, no me sentía bien, no tuve la oportunidad de hacer. Eh, no recuerdo exactamente cuál fue el conflicto, pero yo decido irme de mi casa. O sea, ya yo no estaba, como les digo, ya no estaba tolerando y yo estaba dispuesto a agarrarme a golpe con quien sea. Con quien sea yo estaba dispuesto a agarrarme a golpe. O sea, agresivamente, o sea, puedo entender que lo hice muy bruscamente, pero no iba a estar dispuesto de verdad, ya yo no iba a tolerar. Cuando yo empecé a hacer así, como me enseñaron, como yo aprendí de niño, a través de la agresión, de la violencia, de las palabras fuertes, de la discriminación, haciendo sentirte mal por circunstancias las cuales tú has vivido,
que no tienes la culpa, porque yo no tuve la culpa de que a mi mamá su matrimonio no le haya funcionado. Ahora ella no podía obligarse a estar con un hombre que la golpeaba y la maltrataba y que no le daba amor. ¿Ok? Ah, pero por eso éramos discriminados, por eso Miriam era discriminada. O sea, nosotros sobrevivimos como pudimos. Entonces, como Miriam era discriminada, también sus hijos eran discriminados. Ah, como ellos eran tremendos, entonces ellos también, como los niños eran niños y son tremendos, pues entonces esos hay que caerlos a palos. Pues yo empecé a hacer lo que yo aprendí y era agarrarme con quien sea. Con el grupito de amistades con que ya me las pasaba, era un grupo ponqueto eso, y ellos también tenían. A mí me decían que yo iba a encontrar paima ahí en la calle porque me iban a agarrar a golpe por la calle. Pues era lo que más me gustaba. A mí me gustaba irme a pelear para la calle. Porque ellos eran ponquetos, no sé, ellos eran como un poquito agresivos. Algunos, no todos. Y a veces yo me metía a pelear y todo. Y eso era, para mí era súper, súper porque estábamos defendiendo a la manada, esto y aquello. El punto es que yo me voy de mi casa. Yo me voy de mi casa y yo me fui. Yo dije claramente, yo prefiero comer mierda y vivir en la calle que seguir viviendo con ustedes. Y me fui. El peo fue con mi abuela y se metió una tía y después se metió todo el mundo. Y yo le dije, bueno, últimamente que yo no voy a... Y yo estoy equivocado, pues me voy de esta mierda. Y me fui. Agarré, me fui. Este... Porque eso era, o sea, ellos creían que viviendo bajo tu show me iban a estar oprimiendo. Piquiti que por aquí que me van a oprimir. Yo prefería, de verdad que yo prefería estar en la calle. Ahí estaba con unas amistades, me la pasaba con una amiga. Y ella vivía en una residencia, yo trabajaba, esa era otra cosa. Ah, bueno, pese a todo, como digo, con el tema de mi abuelo, él me enseñó a trabajar. Y aunque ya después de la pelea y todo aquello, nosotros ya nos quitamos el habla, yo me la pasaba con gente diferente y él empezó a mentir. Él empezó a mentir con gente con la que yo me la pasaba y en lugares donde yo me la pasaba. Y gracias a Dios yo me la pasaba en ese entonces con una tía, bueno, sí, bueno, ahorita es mi amiga porque ella era esposa de mi tío, pero ellos se separaron. Pero yo me la pasaba bastante con ella. Entonces cuando JP, mi abuelo, decía, no, que él estaba que yo no sé con quién, se mi tía se quedaba callada, pues ella no se iba a meter en esos peos. Pero si le llegaba a decir a mi tío y decía, oye, pero él estaba conmigo. O él fue para allá si él no sabe qué es eso. O sea, yo era muy transparente con las cosas. O sea, que me habían visto por Maurica haciendo yo no sé qué cosa. Y me acuerdo que una vez me preguntaron, mira, ¿cuándo tú fuiste para Maurica? Y yo, ¿qué es Maurica? Ni siquiera es Maurica, un botadero de basura que era por allá. Este, y no sabía qué es Maurica. Y yo, no, mira, porque JP anda diciendo que tú andabas en Maurica con yo no sé qué gente, que esto, con aquello, con gente que a él no le parecía, pues. Entonces eso para mí ya era inventar chisme, porque ¿quién le iba a decir a él eso? Entonces en ese momento ya nos habíamos convertido en enemigos. Ya éramos enemigos y yo se la juré a él y él me la juró a mí. Y si era de agarrarnos a coñazo otra vez, nos íbamos a agarrar. A mí me sabía. El punto es que, bueno, yo estaba ahí apoyado bastante con mi tío. Y mi tío me dio trabajo. Él sí le agradezco mucho eso. El tío que le dijo que nunca me trató mal. En efecto, yo creo que viví con él de pequeño algunas veces. Como que medio recuerdo. Sé que de grande, bueno, ya les voy a ir contando. Ya, bueno, voy a 23 minutos, voy a ir resumiendo rápidamente. El punto es que yo me fui a vivir aparte. Yo estaba trabajaba en la agencia de mi tío. Trabajé en una gallera. Yo duré casi 2 años trabajando en una gallera. Y trabajé en varias cosas. O sea, nunca me quedaba parado, nunca me quedaba parado. Dejé de trabajar aquí. Trabajé como mayordomo en una broma en un hotel. Trabajé. Oye, ¿qué trabajo no recuerdo en este momento? De mesero varias veces trabajé, de vendedor. Trabajé varias cosas, o sea, estando aquí. O sea, yo me tenía que rebuscar. Eh, por eso, cuando me fui a vivir solo, yo tenía O sea, cuando yo me fui a la casa, yo tenía un dinero. Cuando yo me voy, entonces yo le digo, mira, a la compañera, a la amiga que yo tenía en ese momento, Lucero se llama, debe estar viva, ya no. Cada quien siguió su camino. Esas amistades efímeras que nos ayudan, nos entendemos y después cada quien por su lado.
Y ella me ayudó a buscar una habitación en donde ella vivía. Y ahí pues fue bien, o sea, el tiempo que viví ahí fue bien. Justamente en ese entonces, como ya yo estaba más independiente, me empecé a juntar con otro tipo de personas. Como dije, yo me juntaba antes con rockeritos. Ah, y ahí estaba obviamente, bueno, ya pasaron y ya tenía que 19, 20 años. Estaba ya en la universidad, ya estaba a punto de graduarme. Dentro de mi familia con mi tío pasaron varias cosas en el sentido de que a ellos los secuestraron. A mi tía y a mi tía los secuestraron y yo tuve que hacerme cargo del negocio que ellos tenían, que era la agencia, ahí la sacamos adelante. Se pudo, con lo que se hizo, pues, o sea, me acarrearon más responsabilidades. eh, pero el tema de eso fue que ya era otro ambiente, ¿sí me entiendes? Ya yo no podía estar saliendo a estar tomando, que lo seguía haciendo, o sea, si tomaba, no les voy a decir que no, si tomaba, pero no podía estar saliendo de rumba o amaneciendo 3 días, porque eso era lo que yo hacía. No, sino era una responsabilidad más seria. Entonces esa etapa a mí me ayudó a crecer y recuerdo que yo me empecé a juntar, como yo vivía por un barrio bastante fuerte, yo me empecé a juntar con una gente de por ahí, vamos a decir, mala conducta. Y ellos fumaban y esas cosas, no precisamente cigarro. Entonces, pues yo empecé a probar también eso. Y me la pasaba entonces con ellos y era esa fue una etapa más de calle, ¿sí me entiendes? Más de calle, en donde pues a mí nunca me han gustado las armas, nunca me han gustado las armas, pero con ellos viví eso, viví el tema de la policía, cosas así, porque, y como yo era leal y éramos la banda y esto y aquello, pues, ya de todos esos se murieron, los mataron, ay, pobrecitos, ¿vale? Pero bueno, el punto es que hubo un momento en que mi tío me iba a llevar para la residencia donde yo vivía, y cuando yo iba para la residencia, yo le digo, no, yo vivo allá al final, me dice, ay, vives para acá. No, chico, pero esto es tranquilo. Cuando estoy pasando eso, agarra y se presentó una balacera. Y va, mi tío agarró el carro, van, y dijo, aquí es donde tú vives, no, tú estás loco. Tú estás loco, me dice, tú te vas para la casa. Me dijo así clarito, o sea, tú te vas para la casa. Allá vemos cómo te acomodamos. Y se revolvió el carro y yo a él sí le tengo mucho respeto porque fue una persona que fue una persona que me ayudó mucho, o sea, él nunca me sentí discriminado por él, sabía muchas cosas de mí, mucho, 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 de mis parejas, de todo. O sea, él era un amigo, como le digo, y nunca me señaló ni nada. A él lo respetaba, lo respeto, está vivo, gracias a Dios. Y bueno, ahí fue cuando me voy a vivir con él. Ahí cuando me voy a vivir con él, él estaba casado y tiene 3 hijos, ¿no? Que son mis primos, 2 primos y una prima. Y entonces empecé a vivir con ellos. Ahí empecé a vivir con ellos. Y bueno, el punto es que toda esa etapa de Brian yo la creé aparte, ¿sí me entiendes? Hubo un momento en que ya mi abuela estaba cumpliendo años, creo que fue después de 2, 3 años que yo me fui a la casa. Mi abuela estaba cumpliendo años y yo decido, me dicen que me regrese, que le van a cantar un mariachi, que yo no sé qué cosa, que esto y aquello. No me acuerdo por qué, pero yo dije que voy a ir. Yo dije voy a ir. Y me llegué y mi abuela me recibió con los brazos abiertos. Nadie me preguntó nada. Ya después de haberme ido y haber regresado a esa casa de visita, que es esta casa donde vivo actualmente, de visita, ya yo había obtenido el respeto que yo quería. ¿Sí me hago entender? Por donde yo pasaba se quedaban callados la boca. No tenían absolutamente nada que decir. Y si decían yo les iba a responder. Entonces a mí me gustó eso. Sea por miedo, por lo que sea, así se gana el respeto. Fíjense que en la Biblia se traduce el temor como respeto. Entonces, así sea por temor a que yo les contestara y me pudiera de pico y pala con ellos, me respetaba. Entonces, me gané el respeto que yo quería. Claro, pasando muchas cosas, llenándome de muchos hábitos. Y hablo el tema de tomar, de salir,
de consumir droga. Porque aquí entramos a la etapa de Brian, ¿no? O sea, esa etapa de rebeldía, esa etapa de rudeza. Ah, yo renuncié completamente al amor en el sentido de que yo no voy a estar buscando ya más a nadie. A mí no me importa eso. Ya no me importaba nada de ese tema. Entonces yo cercené esa parte de abrirme a recibir amor. Que estaba juntado con personas, que tenía sexo con personas, claro que sí. Uf, que echaba parla para tener, o sea, aquí uno dice el venezolano labia, que echaba unos cuentos, uno nada más para irse para la cama con alguien. Oh, cantidades de veces. Pero el tema de en verdad entregarme, de amar con esa devoción que yo había amado, que Efraín había amado, no, no, de verdad que ya no. Entonces me fui llenando de esos malos hábitos, sí admito, malos hábitos. Quizás esos vacíos que sentía hoy en día comprendo, pues los llenaba con malas amistades, que no eran malas, solamente eran diferentes. Con malas amistades, pero vamos a decirle malas amistades porque si somos el resultado de las amistades con que nos las pasamos y eso, el haberme juntado por lo menos con personas mala conducta, eso yo estuve preso 2 veces. ¿Qué más? Caíamos mucho preso. Yo le caía un trauma, a veces nos soltaban, a veces no. No ocurrió nunca, menos mal, que yo saliera malogrado. O sea, cuando íbamos a pelear, pelear con cuchillo. Yo sabía pelear con cuchillo, yo ahorita ni me muevo. Este, no, o sea, lo que más eran como cortadas o rajuños así, no era algo que me pudo haber matado. Que claro, a ver, si hubiera decidido seguir ese estilo de vida, hubiera terminado como terminaron todos esos conocidos que yo tuve. Muerto, preso, y creo que hay uno solo vivo que está lejos. Pues así me enteré. Pero eran personas que yo consideraba leales, ¿sí me entiendes? O sea, y que son, o sea, viví momentos intensos con ellos, o sea, de amistad, de hermandad. Así que no me arrepiento en nada, de nada de esas vivencias. Así como tampoco me arrepiento de lo que viví con mi familia, o sea, de haberse, porque el haber criado en un entorno hostil, de un entorno agresivo, pues me hizo una persona capaz de poder defenderse, inclusive de esas mismas personas que me crearon. Entonces, haberme decidido a ser Brian, a mí me ayudó mucho a sobrevivir y a sobrellevar mi vida. Claro, yo no tuve que haber renunciado al tema del amor. Yo tuve que haberme abierto a otras nuevas experiencias, pero experiencias reales, con esa misma intensidad, como le dijo, sí me llegué a juntar con otras personas, pero no, ya aquí yo no sentía esa pasión. O sea, yo decidí no sentir esa pasión. Y entendía que mañana pasado, eh, como te digo, relación fue un tema en que llevé mucho cacho. Y yo creía en el amor. Y le perdonaba, y le perdonaba, y le perdonaba, y le perdonaba. Yo tenía hasta una lista de todos los cachos que me habían montado. Hasta que sí, obviamente, esa relación fue una relación larga. Hasta que ya yo dije ya, y también empezamos a montar, yo también empecé a montar cacho en determinado momento. Y ya ahí fue cuando se volvió tóxica la relación. Pero fue de historia, fueron como 7 años de historia a esa relación. Que duró como tal 2 años. Pero fueron 7 años de historia, nos reencontramos, siendo Brian, si me entiendes, teníamos sexo, estábamos con otras personas, pues varias cosas. Hasta que bueno, yo decido, me acuerdo, cuando yo me fui a vivir solo, yo no sabía cocinar, sí, no sabía cocinar. Y mi tía, la de la agencia, María, ella me pagó un curso de cocina en AsoChef. Ahí es cuando se me presenta la oportunidad de irme. Y es la primera vez, después de muchos años, de mucho tiempo, que yo decido pedirle ayuda a un familiar, que fue a mi tía que estaba en Colombia. En Venezuela la situación estaba muy, muy, muy difícil, tenaz, estaba súper fuerte la situación en Venezuela.
Y yo no recuerdo el mensaje, pero no estaba en este cuarto, estaba en aquel cuarto, que el otro cuarto era el mío. Y yo decido mandarle un mensaje un poco desesperado a ver si ella me podía ayudar. No recuerdo lo que decía el mensaje, pero que sí me podía llevar para allá o me podía prestar o si yo llegaba a ir me recibía. Algo así, algo así era el mensaje, la verdad. El punto es que a la semana, se llega otra tía y me dice, ¿sabes que voy a irme para Colombia? Y Elena me dijo que te llevara conmigo. Entonces nos vamos dentro de 3 días. Una vaina así fue. Y eso fue así, pero yo me acuerdo que yo lo único que le pregunté fue a mi abuela, ¿sabes que se me presentó esta oportunidad? Y mi abuela dijo, no, váyase, mijo, váyase, que todo aquí está muy peludo. Eso fue lo que me dijo mi abuela. Entonces yo me llené de valor, ya que estaba ya lleno de muchos malos hábitos, de verdad, ya no me sentía cómodo en varias cosas, ¿no? Porque todo esto lo viví, pues bueno, desde los 16, de los 16 hasta los 24 años, más o menos. Todas estas etapas que les estoy hablando. Y Brian fue completo, inclusive cuando yo estoy en Colombia, es, vean, yo igual tenía resentimiento hacia toda mi familia. Bien, pero ahí empezó el haberle pedido ayuda y que me hayan ayudado. Yo lo agradecí mucho. Lo agradecí mucho, inclusive, bueno, estando allá yo tuve bastantes discusiones con mi tía, con ella. Trabajábamos en el mismo lugar, ella me dio empleo, ella me ayudó de una manera bárbara, sí, o sea, tengo mucho, mucho, mucho que agradecerle. Pero bueno, o sea, chocábamos como personas, éramos completamente diferentes y sí tuvimos algunos encuentros. Pero después de todo eso, cuando yo les digo que yo había regresado para el cumpleaños de mi abuela, ahí todos me respetaban, pero no, yo no sentía amor tampoco por parte de ellos. Me hago entender, no. O sea, yo me aparté de ellos y ya, y yo iba era por mi abuela, y cuando iba a visitar era por mi abuela. Este, bueno, el punto fue que yo me fui. Y yo sabía que yo iba a tener que, o sea, el estilo de vida que yo tenía iba a ser diferente. O sea, yo estaba pidiendo ayuda y me tenía que adaptar a sus reglas. O sea, por la convivencia y esas cosas no hubo problema. Ese me ayudó bastante. Después yo me fui a vivir aparte, mi hermana se fue y fue. Ahí el cuento de Colombia es otra historia. Otra historia que aquí es cuando yo empiezo a sufrir de estos episodios, ¿no? Lo voy a contar en otro video, no tenía pensado contar otro video, pero aquí sí voy a decir los primeros pasos de mi colapso, ¿ok? Entonces lo voy a grabar de una vez para que queden, porque estoy inspirado.